Hola familias, bienvenidos a este espacio formativo que es creado para ustedes por el equipo psicosocial de los hogares infantiles y CDI de la Corporación Educativa Minuto de Dios. Mi nombre es Caterine Gordillo y el día de hoy abordaremos la temática desarrollo evolutivo en la primera infancia en el marco de la crianza amorosa. Ahora bien, hablaremos de lo que se concibe como familia. La familia es el primer entorno de aprendizaje que pueden tener los seres humanos desde muy pequeños y durante toda su vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las familias se tejen relaciones interpersonales, las primeras, que permite establecer diferentes formas de comunicación, tener normas, reglas, expresiones de afecto, de cariño, valores y virtudes, ¿sí? Y que esto los acompañará pues durante diferentes actividades de su cotidianidad, ¿sí? Sin embargo, es importante comprender que todos los niños y niñas se desarrollan de maneras diferentes, ¿sí? Y esto pues conllevará también a diferencias. Pero es importante precisar y preguntarnos allí, ¿cómo poner en práctica una crianza amorosa que resulte en la formación de personas con valores y habilidades a partir de un desarrollo evolutivo de nuestros niños? Me gustaría que analizáramos estas tres preguntas que vemos en pantalla y que nos sintiéramos identificados desde nuestro rol materno o paterno, ¿sí? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el origen del nombre de tu hijo o hija y por qué elegiste este? La segunda pregunta, ¿tu hijo o hija fue planeado? Y la tercera pregunta es, ¿cómo te has preparado para ser padre o madre? Tomémonos un tiempo, pensemos cada una de estas y démosle respuesta de la manera más asertiva posible. Hablaremos de lo que es el crecimiento. Para ello se entiende crecimiento como un aumento progresivo de la masa corporal, del incremento del número de las células y también pues el aumento de su tamaño, el cual conlleva un incremento en el peso, en las dimensiones del organismo y también las partes que lo conforman. ¿Cómo se expresa estas medidas? A partir de los kilogramos y los centímetros en los cuales puede medir un ser humano. Ok, entonces, ¿cuándo comienza este crecimiento? Este proceso se inicia en el momento de la concepción del ser humano y continúa a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia. El crecimiento es inseparable al desarrollo, por lo tanto, ambos estarán afectados por factores genéticos y ambientales. El crecimiento físico de cada persona se da por diversos factores condicionales. En este caso pueden ser factores genéticos, nutricionales, funciones endocrinas, entorno social, estado general de la salud y afectividad. Ya hablamos de lo que es el crecimiento. Ahora explicaremos lo que se percibe como desarrollo. El desarrollo implica la diferenciación y madurez de las células y se refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. El desarrollo está inserto en la cultura del ser humano. Es un proceso que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización en aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos, aspectos nutricionales, éticos, sexuales, ecológicos, de la cultura y también pues del ambiente. Anteriormente mencionamos lo que es crecimiento y desarrollo. Sin embargo, son conceptos que van extremadamente ligados en cómo los padres y cuidadores pueden brindar una crianza amorosa y positiva, lo que contribuye de gran manera a un desarrollo adecuado, en el cual los niños de hoy en día, a diferencia de los pasados, tienen un mayor contacto con la humanidad y sus aprendizajes se fundamentan a través del diálogo, del respeto, del amor, más que de la obligación y la imposición como tal de normas. De ahí nace la necesidad de que su crianza y asimismo su disciplina sea puesta pues en marcha por parte de sus cuidadores de una manera más humanizada, más acorde a sus necesidades, a sus saberes, a sus inquietudes, a lo que pueda suceder a su entorno, posibilitando de que criar se convierta en un acto de amor. No queremos afirmar tampoco que los niños y niñas sean quienes condicionen como tal la crianza o las pautas del hogar, sino que sean partícipes de esa convicción, ¿sí? Con argumentos claros y bien fundamentados puedan también dar cumplimiento a las normas de convivencia que se relacionen pues con la libertad, con la moral que se esperaría que se pudiera desarrollar en un entorno con sus pares y con adultos. Hola papitos, ¿cómo están?
mi nombre es Natalia Hurtado, trabajadora social del Hogar Infantil Rafael García Herreros, y en este momento les voy a hablar de las 5 áreas del desarrollo de los niños y las niñas. Dentro de las áreas del desarrollo encontramos el área cognitiva, que es un área bastante importante, porque en esta área los niños están aprendiendo a pensar críticamente, a resolver problemas a través de situaciones complejas que se les presentan día a día en su contexto. También es importante porque dentro del área cognitiva ellos forman sus propias ideas y digamos que se estimula toda la parte del razonamiento y la regulación. Entonces, dentro del área cognitiva es importante que acompañemos a los niños en su proceso estimulativo con diferentes herramientas o utilizando diferentes herramientas, tanto en casa como dentro del aula, en el hogar infantil, para que los niños puedan desarrollarse de una manera adecuada y que dentro de su proceso autónomo en el resolver problemas de su cotidianidad, pues no busquen tanto de la ayuda y la aprobación del adulto. Esto ayuda también a que ellos desarrollen todo su proceso de autonomía, ¿cierto? Entonces, con respecto al área cognitiva, importante acompañar el proceso utilizando diferentes herramientas. Por otro lado, encontramos el área de desarrollo emocional. En esta área, los niños están comprendiendo cuáles son sus emociones, las están conociendo, y también es importante en el conocimiento de las emociones el que podamos enseñarles cómo hacer la regulación. Entonces, lo primero, que los niños conozcan cuáles son sus emociones, que las nombren, ¿sí? Que sepan cuáles son esas emociones que tienen, la alegría, el miedo, la tristeza, y que sepan identificar en qué momentos pues se encuentran con estas emociones y también que puedan regularlas. Entonces, el área emocional está muy ligada al área cognitiva con respecto al proceso de regulación y razonamiento. Entonces, es importante que los adultos acompañemos estos procesos de los niños y las niñas para que lo puedan hacer de una manera adecuada. Continuando con las áreas del desarrollo, encontramos el área física, también conocida como área motora, y esta hace referencia a todo el control de los movimientos que puede tener el niño con su cuerpo. Esta área motora se divide en 2 partes, que es la motora gruesa y la motora fina. Entonces, dentro de todo el proceso de motricidad gruesa, encontramos la habilidad que tienen los niños o que desarrollan los niños y las niñas para moverse de manera armónica, ¿sí? Para mover su cuerpo con agilidad, con fuerza, con velocidad. Es importante dentro del área motora gruesa que los papás y las mamás tengan en cuenta que dentro del proceso de desarrollo del niño es importante no saltarse ninguna etapa. Entonces, ¿a qué nos referimos con no saltarnos ninguna etapa? Es importante, por ejemplo, que el niño o el bebé antes de caminar gatee. El gateo, digamos que le genera desarrollar varias habilidades que va a necesitar al momento de caminar, como por ejemplo tener el reflejo de colocar las manos en el momento de caer, ¿sí? Desarrollar ese reflejo es importante para cuando el niño va a empezar a caminar y tal vez se tropieza. Es importante también porque el niño va a generar la agilidad de mover las manos en el momento de que va a caminar y se va a sostener de algún objeto o de alguna pared para poder iniciar con sus primeros pasos. Entonces el gateo lo que va a hacer es que va a estimular la fuerza en las manos para que posteriormente cuando el niño camine pues tenga más agilidad y el reflejo como tal lo pueda desarrollar. Entonces es importante que ninguna de las etapas del desarrollo los niños la salten, y a veces los papitos creen que es muchísimo mejor que empiece a caminar y no que gatee. Pero todas las etapas son importantes porque todas desarrollan habilidades que son importantes para los niños con respecto al movimiento de su cuerpo y con respecto a los reflejos. Entonces, eso también le va a generar al niño que genere seguridad, destreza y habilidad.
Con respecto al desarrollo motor fino, en esta área los niños aprenden todo lo que es visomanual. Entonces aprenden a manejar todo lo que es mano, ojo en coordinación. Entonces van a aprender a cómo tomar objetos y sostenerlos y manipularlos con destreza. Y estimula la capacidad de identificar las texturas que tienen los objetos mediante el tacto. Por eso es importante que toda la parte de motricidad fina que tiene que ver con el manejo adecuado de las manos la podamos desarrollar o podamos ayudarle a los niños a que la desarrollen de una manera adecuada utilizando diferentes herramientas de estimulación, tanto en casa como en el aula en apoyo con las maestras. Entonces recordamos que nuestra etapa es la etapa física, también llamada etapa motora, y que tenemos o que se nos divide en dos partes, que es la motora gruesa y la motora fina, y que las dos son supremamente importantes para el desarrollo de los niños y las niñas. Bueno, continuando con nuestro tema de las áreas del desarrollo, importante hablar de toda la etapa del desarrollo social de los niños y las niñas. Esta etapa es importante porque los niños empiezan a entender el cómo comunicarse efectivamente con los demás de una manera positiva. Cómo yo me comunico de manera adecuada con el otro, tanto con los pares como con los adultos, porque los niños deben entender que las dinámicas de comunicación son diferentes. Las dinámicas que tienen con sus pares van a ser dinámicas de comunicación y socialización diferentes a las que tienen con los adultos. Por eso la parte del desarrollo social es importante dentro del crecimiento de los niños. Vamos a encontrar el área de desarrollo moral, donde los niños y las niñas adquieren la comprensión de lo que está bien y lo que está mal. Y cómo ellos aprenden a diferenciar los diferentes momentos en los que una acción es buena o no. Y todo lo que tiene que ver con las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, todo tiene una consecuencia, sea positiva o negativa, y dentro del área moral, los niños están aprendiendo a identificar ese proceso de lo adecuado y lo inadecuado. Entonces, cómo su comportamiento define una situación y cómo ellos comprenden esos comportamientos cuando están afectando a los otros. Entonces, dentro del desarrollo moral, los niños empiezan a entender cómo el comportamiento adecuado o inadecuado afecta o no a las personas que los rodean y cómo esto tiene unas consecuencias positivas o negativas, tanto en casa como en las aulas en el hogar infantil. También es importante dentro del lenguaje que los niños empiezan a comunicarse con los otros y dependiendo de su edad van adquiriendo mayor cantidad de palabras para formar oraciones, por ejemplo. Y el desarrollo del lenguaje también les desarrolla la capacidad de iniciar con la lectura, con la escritura y de cómo eso les ayuda a comunicarse con los otros. Entonces, importantísimo en el desarrollo del lenguaje, la manera de comunicar. Tenemos el lenguaje verbal y el no verbal también es muy importante, cómo el niño a través de su cuerpo, a través de sus gestos, se comunica con los otros y lo hace de una manera asertiva. Entonces, dentro de las áreas del desarrollo que hemos visto, todas son importantes, en todas debemos utilizar diferentes herramientas para su estimulación y a todas debemos darle un momento específico para poder ayudarle a los niños y las niñas a que lo hagan de una manera adecuada, a que su desarrollo sea armónico, sea apropiado y sea transversal en todas las áreas del desarrollo. Digamos que no podemos centrarnos en una sola porque todas van de la mano. Entonces es importante que se haga en compañía de los padres y también en compañía de las maestras en las aulas. Mi nombre es Julia González, yo soy trabajadora social del CDI Progreso y en esta ocasión les vengo a hablar de las etapas del desarrollo infantil.
Entonces, como ustedes están viendo ahí en sus pantallas, hay muchas teorías que conocemos sobre las etapas del desarrollo y una de las más populares son las de Erik Erikson. ¿De qué nos habla esta teoría? Esta teoría nos implica que hay una variedad de etapas psicológicas por la que pasan todas las personas y que se experimentan de acuerdo al desarrollo que vamos viviendo en esta vida. Por esta razón, en algunas ocasiones hemos podido evidenciar en nuestros niños, en nuestros hijos e hijas, que están pasando por alguna etapa de acuerdo a lo que vamos observando en su comportamiento o en sus conductas. Estas etapas, según Erik Erikson, nos empiezan a pasar desde la etapa del nacimiento hasta los 5 o 6 años. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar como etapas de la confianza contra la desconfianza, etapa de autonomía contra la inseguridad y una etapa de iniciativa contra la culpabilidad. Yo les voy a relatar más o menos como de una manera muy breve en qué nos consiste cada etapa. Entonces, la primera etapa es la de confianza contra la desconfianza y esta nos abarca desde los 0 meses hasta el primer año de vida. ¿De qué se trata esta etapa? Entonces, allí es cuando los niños son completamente dependientes de un adulto para cubrir sus necesidades básicas y por ende es donde empiezan a aprender el tema de confiar en el adulto o en la persona que los cuida constantemente. O también se desarrolla la desconfianza si ellos empiezan a ver que no están siendo cubiertas sus necesidades básicas. Entonces recuerden que por esto se llama la etapa de la confianza contra la desconfianza. Tenemos nuestra segunda etapa, que es la etapa de la autonomía o independencia contra la inseguridad o la vergüenza. Esta etapa nos abarca desde el primer año hasta los 2 años de vida. ¿Qué vemos aquí en esta etapa? Que los niños y niñas aprenden a ser independientes y si se les apoya de una manera positiva se convierten en unos individuos que son autónomos. De lo contrario, si ellos empiezan a ver que no se les está apoyando sus etapas y empiezan a querer que ellos empiezan a querer experimentar, pero no tienen el apoyo del adulto, empiezan a dudar y a sentir algún tipo de vergüenza por sus actos. Tenemos una tercera etapa, que es la etapa de la iniciativa contra la culpabilidad. Esta etapa nos abarca las edades de 2 a 6 años. En esta etapa los niños aprenden, ya sea a través de su independencia, a descubrir y a tomar la iniciativa en varias situaciones. Si de pronto en algún momento no son cubiertas estas etapas por medio de la experimentación, del juego y demás, que es la etapa donde ellos les gusta más experimentar y se vuelven más exploradores, entonces empiezan a sentir una culpabilidad cuando hacen alguna actividad. Conforme los niños crecen, ellos van aprendiendo y van alcanzando algunos logros en su desarrollo. Estos logros son tareas o son habilidades que todos los niños realizan de acuerdo a su edad o a su etapa de desarrollo. Y este desarrollo varía de un niño a otro y es normal y aceptable que un niño esté un poco más adelantado o un poco más atrasado. A continuación ustedes van a observar ahí en sus pantallas una tabla que nos presenta algunos logros de desarrollo por etapa de edad. Esto no quiere decir que sea una regla, ya que cada niño vive sus etapas y se desarrolla de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a sus maneras. Entonces, como podemos evidenciar aquí en la pantallita, los rangos, vamos a ubicar los rangos de edad. Al lado derecho vamos a ubicar todas las habilidades motoras que se esperan que cumplan en ese rango de edad, las habilidades sensoriales y cognitivas y por último las habilidades de lenguaje y sociales. Mi nombre es Lizeth Indira Aya, soy la psicosocial del Hogar Infantil Laureles y el Hogar Infantil Caritas Felices. El día de hoy, vengo a hablarles sobre una temática muy importante, la cual son los trastornos que se pueden presentar durante el desarrollo de nuestros niños o nuestras niñas. Entre estos trastornos y los más frecuentes encontramos entre uno de ellos el autismo infantil. Este forma parte del grupo de patologías clasificadas como trastornos generalizados del desarrollo. Es un trastorno severo y crónico del desarrollo que aparece desde los primeros años de vida y se da aproximadamente en cada 15 niños por 1000 nacimientos. El diagnóstico de esta condición se basa en 3 aspectos fundamentales que se deben producir en los 3 primeros años de vida y no pueden explicarse por la presencia de otra enfermedad. Entre estos encontramos el primero, que es la alteración en la habilidad para la interacción social. El segundo, que tenemos la alteración en la habilidad para la comunicación y la presencia de algunos comportamientos, intereses y actividades restringidos, repetitivos o estereotipados. Otro trastorno que encontramos es el trastorno de Asperger.
Este es un trastorno del desarrollo caracterizado por la ausencia de habilidades sociales, dificultad con las relaciones sociales, baja coordinación y concentración y un rango de intereses restringido, pero con inteligencia normal y habilidades de lenguaje normales en las áreas del vocabulario y la gramática. Suele tener una edad de aparición posterior a la del trastorno autista, o al menos se detecta un poco más tarde. Un individuo con este trastorno no muestra un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, puede tener algunas dificultades para entender sutilezas utilizadas en una conversación normal, como la ironía o el humor. Bueno, es importante también tener en cuenta que la influencia ambiental también es un determinante en estos trastornos frecuentes en el desarrollo. Esta influencia ambiental está determinada por diversos factores del ambiente físico, psicosocial y sociocultural de los individuos, siendo particularmente importantes los referidos al nivel de educación e ingreso familiar, así como la composición y estabilidad de la familia. Entre estos tenemos la talla baja. Como todos sabemos, la glándula pituitaria produce la hormona del crecimiento. Esta estimula el crecimiento de los huesos y los tejidos y su desarrollo. Los niños que padecen la deficiencia en la producción de esta hormona pueden tener una baja estatura. Otro de los trastornos frecuentes que se presentan es el trastorno de Rett. Frente a este es uno que se diagnostica principalmente en las niñas. Su desarrollo transcurre de manera aparentemente normal hasta los 6 y 18 meses de edad, momento en el que se produce un cambio en el comportamiento y como ciertas regresiones en ese comportamiento de los niños y las niñas. Incluso se llega a una pérdida de habilidades motoras gruesas, tales como caminar o como moverse. Mi nombre es Gabriela Pedraza, soy psicóloga del Hogar Infantil Semillitas de Mostaza y el día de hoy les vengo a contar cómo poner en práctica una crianza amorosa que resulte en la formación de personas con valores y habilidades a partir de la evolución de nuestros niños. Entonces, para empezar, es importante tener en cuenta que la infancia es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y las familias. Y este grupo, mediante el trabajo colaborativo, permite que los niños y niñas alcancen los horizontes del desarrollo de una manera personal y colectiva. Para ello es importante hacer énfasis de algunas herramientas para ejercer el amor en la crianza, las cuales estamos seguras contribuirán en el desarrollo adecuado de sus niños y niñas. El primero es enseñarles a reconocer las emociones y sus sentimientos. Asimismo, como padres, validar estas emociones que los niños están sintiendo y permitir que ellos los expresen de la mejor manera. Por ejemplo, ya sea el miedo, la rabia, la tristeza o la alegría. Es importante también permitir el llanto con una compañía presente pero silenciosa y al momento de validar decirle cosas como comprendo que estés triste porque no te compré el helado, para que ellos sepan por qué está sucediendo esa emoción en ese momento. El segundo es atreverse a expresarle ternura a los niños sin importar ni su edad ni su sexo o las dificultades que puedan estar presentando en el momento, ya sea mediante un beso, un abrazo o una simple palabra como un te quiero. Y celebrar los logros de los niños por más pequeños que sean porque para ellos son importantes. Realizar una carita feliz puede ser algo insignificante para nosotros, pero para ellos es un gran logro. Tercero, si ese niño está en una etapa desafiante, es muy conveniente evitar las expresiones no hagan, no digan o el deja hacer, para indicar que debe mejorar su conducta. En su lugar es importante que soliciten o presenten sus peticiones como si ustedes se dirigieran a un desconocido, a alguien que no pertenece a su familia. Por ejemplo, tratar en forma afectuosa, respetuosa y adecuada es la mejor manera de tener una buena relación con nuestros niños. Cuarto, saludar al llegar a casa y despedirse al salir de este. A veces se evitan los momentos difíciles o dolorosos a fin de eludir el sufrimiento. Sin embargo, las despedidas son necesarias para aprender a crecer, a dejar atrás ciertas etapas. Además, es muy provechoso atender a los que llegan a casa, que se note que llegó o que llegaron.
Y por último, pedirle a los hijos que propongan dónde y cuándo estudiar para cumplir con sus deberes. Así se establecen los acuerdos, cuidando que sea posible su cumplimiento de una manera racional. Mi nombre es Yareli Blanco y soy trabajadora social de CEDIA Progre. Teniendo en cuenta lo anteriormente identificado, podemos ver que todos somos responsables en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. La responsabilidad de la familia es básicamente cambiar el foco de la educación familiar, que permite que los niños y niñas cumplan con sus compromisos y que desarrollen su autonomía, además de fortalecer la cultura de la paz como mecanismo para ganar espacios donde los niños y las niñas se sientan seguros y protegidos. Responsabilidades de la comunidad. Promover mediante acciones de pedagogía social y el reconocimiento de las emociones y de los sentimientos de todos los miembros de la familia. Aprender a vivir en paz, respetar los derechos humanos, erradicar todas formas de violencia es un compromiso de todos y por tanto también de las comunidades. Promover en las comunidades la necesidad de enseñar a las personas que asuman las consecuencias de sus acciones individuales y colectivas. Responsabilidad de las instituciones. Cualificar los equipos profesionales y técnicos para vincular en los proyectos y programas acciones orientadas a permitir que nuestros niños y niñas cumplan con sus compromisos y que se desarrollen con autonomía. Vincular a las acciones ya existentes de los programas y proyectos de bienestar, salud y educación. Aprender a vivir en paz, respetar los derechos humanos y erradicar todas formas de violencia. Para concluir, podemos decir que el amor es uno de los factores ambientales más poderosos a la hora de desarrollarnos, crecer y mantenernos saludables. Por esta razón, educar a los niños y niñas desde el afecto constituye un pilar fundamental para el crecimiento desde la más tierna infancia. Asumiendo esta responsabilidad compartida, es importante ofrecer a los niños y a las niñas la posibilidad de controlar su química, su desarrollo cerebral, es decir, disponerlos a controlar su biología a través de la influencia y de las capacidades emocionales. Basta con ofrecerles nuestro cariño y con que ellos lo perciban para que en su cerebro florezcan las conexiones más maravillosas. Esperamos que este tema haya sido de su interés y recuerden que los hogares infantiles CDI operados por la Corporación Educativa Minuto de Dios siempre está comprometida con el desarrollo integral de los niños y niñas en el marco de una crianza amorosa.